Bueno, estamos laburando muchísimo, muchísimo. Sí, es cierto que estuvimos un poco mediáticos estas semanas porque sacamos un trabajo muy lindo sobre una estrategia para el glioblastoma multiforme. Generó mucho revuelo y mucha polémica el trabajo entre las personas que estaban de acuerdo o no con la ciencia pública, pero la verdad que nos sirvió mucho porque mucha gente se acercó a nosotros por el trabajo y hubo mucho interés y realmente eso nos sirve porque también me parece que es derecho del público saber qué hacemos aquí en CONICET, porque es un organismo público de ciencia pública, digamos. Estamos sí trabajando muchísimo con los becarios, investigadores del grupo. Yo para, a ver, corríjanme ambos que son médicos, han descubierto un nuevo mecanismo, esa es la convocatoria de hoy, para mejorar los resultados de la quimioterapia en pacientes con tumores cerebrales a partir de una proteína. ¿Va por ahí, si bien faltan todavía ensayos clínicos? Este trabajo lo hicimos, es un trabajo muy largo, llevó aproximadamente, desde que empezamos a trabajar con esto hasta ahora, unos 4 años, pandemia de por medio, pero pudimos trabajar igual. Esta proteína es una proteína muy chiquitita, se llaman péptidos, las proteínas así de chiquititas, y esta proteína se produce en la mitocondria de la célula. Es la primera proteína que se descubrió que se producía a partir del ADN que está en la mitocondria. Y se descubrió a principios de los 2000 en cerebros de pacientes que tenían Alzheimer, pero tenían áreas que estaban bien, que no estaban lesionadas. Ahí se vio que estaba este péptido y se empezó a entender que era un péptido que tenía efecto citoprotector, que protegía las células de la muerte celular. Entonces, hubo mucha investigación con respecto a enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, a diabetes, a todas enfermedades donde las células sufren procesos degenerativos o las células se mueren. Pero por mucho tiempo no se le dio mucha relevancia en cáncer y al ser un péptido, una proteína que protege a las células de la muerte celular, nosotros pensamos que podía tener algún papel en el cáncer, porque en el cáncer las células son muy resistentes a la muerte celular. Entonces empezamos estudiando el papel de este péptido en el cáncer de mama. Ahí tuvimos resultados muy interesantes y vimos que en las células de cáncer de mama las protegía de la quimioterapia y que también si uno administraba este péptido a los ratones, los tumores crecían más rápido y tenían más metástasis. Como el glioblastoma es un tumor muy resistente a la quimioterapia, a nosotros es un tumor que nos interesa mucho porque es un tumor para el que no hay alternativas terapéuticas. La última gran cambio para los pacientes fue en el año 2005, donde se introdujo un quimioterápico que se llama temozolomida al tratamiento, que incluye la remoción quirúrgica y la radioterapia. Pero estos pacientes tienen el mismo tratamiento y la misma sobrevida corta de alrededor de un año a partir del diagnóstico desde el año 2005. O sea que estos pacientes reciben, para la mayoría de los tumores, los pacientes hoy por hoy, a comparación de hace 2 décadas, recibir un diagnóstico de un tumor se recibe de otra manera hoy por hoy comparado a hace 20 años, porque hay muchísimas alternativas para la mayoría de los tumores y los pacientes pueden vivir mucho tiempo con su enfermedad controlada. Para el glioblastoma no, el glioblastoma, recibir ese diagnóstico hoy, hace 20 años o hace 40, es lo mismo y en todo el mundo, porque no es que en algunas partes del mundo los pacientes tienen un súper tratamiento con el que viven muchos años y acá no. En ninguna parte del mundo tienen alternativas terapéuticas. Es un tumor muy complicado, está dentro del cerebro, las moléculas terapéuticas les cuesta mucho acceder al cerebro porque existe una barrera que separa el tejido cerebral de la sangre, entonces las drogas no llegan a concentración, las células son muy resistentes a la muerte celular, entonces es un tumor que nos interesa muchísimo entenderlo y tratar de encontrar blancos, proteínas, características del tumor que nos permitan ser atacadas y que el tumor responda mejor a la terapia. Mira vos. Entonces nos empezamos a interesar un montón en estudiar esta proteína en glioblastoma. Entonces lo que observamos es que cuando las células son tratadas con quimioterapia, las células de glioblastoma son tratadas con quimioterapia, estas células responden aumentando la expresión de esta proteína humanina y aumentando la expresión de su receptor. Y eso hace que esta célula esté protegida al efecto tóxico de la quimioterapia, porque cuando esta proteína está expresada, la célula no se muere.
Entonces, lo que nosotros creemos que ocurre en el tumor es que cuando se administra la quimioterapia, la célula responde aumentando la expresión de la humanina y de su receptor, y esta terapia no tiene efecto, o tiene menos efecto. Entonces lo que hicimos fue usar un antagonista, un inhibidor de su receptor, y también crear un vector baculoviral, un vector de terapia génica, que tiene una pequeña molécula de ARN que se une a la molécula de ARN de la humanina y evita que se exprese. Entonces, cuando las células reciben este vector de terapia génica, bajan los niveles de humanina, incluso aunque las tratemos en quimioterapia. Entonces nosotros lo que observamos es que si bajamos la expresión de humanina en las células de glioblastoma, estas células se mueren más, proliferan menos y pierden su capacidad de migrar. ¿Por qué es importante la capacidad de migrar de estas células? Porque eso es lo que les permite difundir dentro del parénquima cerebral, y cuando el cirujano remueve el tumor, esas células se escaparon y están metidas por distintas áreas del cerebro. Entonces, nosotros lo que pensamos es que si bloqueamos la expresión de la humanina o inhibimos la función de su receptor, esta célula va a ser menos invasiva y más sensible a la quimioterapia. Mire usted las cosas que hacen en el CONICET, Mauricio. Sí, evidentemente. Marianela, vos sabés que esto, para, digamos, que la gente entienda también, facilitamos la posibilidad de que el agente terapéutico, hablamos de la quimioterapia, sea más efectiva que en el caso anterior, donde realmente la sobrevida prácticamente en los gliobastomas es del 5 o el 10% de los casos. Sí, sí, lamentablemente este tumor recurre en virtualmente el 100% de los pacientes. Entonces, por ejemplo, la sobrevida a largo plazo, a 2 años, es aproximadamente del 5%. Es un tumor muy terrible. Es un tumor muy terrible y tenemos que tratar de encontrar estrategias que ataquen a distintos blancos. La quimioterapia probablemente durante muchos años la vamos a tener que seguir usando, pero lo que tratamos de hacer es que las células sean más sensibles, o tratar de vehiculizar las drogas, por ejemplo, para que atraviesen la barrera que separa la sangre del cerebro y que entre mejor el quimioterápico al cerebro. Tenemos que ser muy creativos contra este tumor y trabajar en colaboración. Por ejemplo, este trabajo lo hicimos en colaboración con colegas de la Universidad Nacional de La Plata, que nos ayudaron a desarrollar el vector de terapia génica. También lo desarrollamos en colaboración con un colega de FLENI, que él desarrolló unas líneas de glioblastoma derivadas de pacientes que asemejan mucho al tumor original de esos pacientes. Entonces, tenemos que juntarnos y tenemos que pensar estrategias para poder ser combinadas y tratar de erradicar este tumor, o por lo menos darle al paciente una enfermedad crónica, cronificar esa enfermedad y que tenga más tiempo para vivir, como pasa con otros tumores.